La ponencia Conservación de pintura mural en vestigios históricos del convento de Santa Isabel. Gracias. Buenas tardes, gracias por el espacio y bueno, empezamos con el trabajo. Como antecedentes, se trata de un proyecto de conservación de pintura mural histórica en un contexto arqueológico. Surge a partir de las obras que se hicieron para la adecuación contemporánea del Palacio de Bellas Artes en el bicentenario de la Independencia. En 2010, a finales de 2009, empiezan a construir una cisterna en un patio, en el patio oriente que está ahí señalado de Bellas Artes, y encuentran vestigios históricos. Entonces surge la necesidad de un proyecto de salvamento arqueológico, y justo cuando esta es una foto aérea para que lo ubiquen en planta, cuando hacen la excavación descubren que parte de los muros tiene pintura mural histórica, ¿no? Entonces aquí está la vista aérea de la excavación. Están los muros, son restos de dos habitaciones, una de ellas intercomunicada. Se ve un patio, ustedes pueden ver claramente la base de una columna que era un patio cuadrado o rectangular. Obviamente es un fragmento de todo lo que debe haber sido el convento de Santa Isabel. Se genera un proyecto. Lo que sí quiero explicar es que se trata de una intervención de conservación emergente, de rescate arqueológico. Todo fue muy rápido, pero aún así tuvimos la fortuna de poder hacer, además era necesario, porque como verán ahorita ustedes, se reenterró, un registro muy puntual. Entonces el proyecto tuvo tres fases: el registro y la documentación, el diagnóstico que pudimos derivar de todos los análisis y estudios que pudieron hacerse, y finalmente la conservación, que tendría tres etapas: la estabilización material, que fue lo más sencillo, el reenterramiento, considerado como una estrategia de conservación a largo plazo, y bueno, un monitoreo que continúa hasta la fecha para ir valorando las condiciones de enterramiento de los vestigios. Otra cosa que fue muy afortunada en el proyecto es que se contó con la colaboración de tres especialidades básicas. Hay una historiadora que está trabajando el tema, lo tomó después cuando estaba trabajando otros proyectos y surgió Santa Isabel en su investigación, pero desde el principio se incorporaron arquitectura y conservación. Se hizo un registro con escaneo láser, que es un registro muy puntual de fotogrametría digital, y bueno, se contó con la colaboración de arquitectos de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos todo el tiempo. Hicieron toda la identificación de fábricas, una valoración del estado de conservación estructural, y en conservación, además de restauradores, contamos con la colaboración de Víctor Santos, que es químico en la coordinación, que hizo todo los cortes estratigráficos, análisis microquímicos para la identificación o caracterización de materiales. Manlio, que está aquí presente, que es investigador de la escuela, espectrofotometría de contacto, y en un primer momento se creyó que se había identificado un microfósil que podría hablar de un organismo fósil calcáreo que hubiera hablado de una composición muy particular de cal. Finalmente no fue el caso, pero se hizo de todas maneras la categorización taxonómica del material orgánico. Bueno, este es un plano antiguo. El convento era mucho más grande que Bellas Artes. La sombra verde es donde está ahorita ubicado Bellas Artes. A la derecha de la pantalla es el oriente, y ese pequeño rectangulito que queda, no sé, aquí está señalado, perdón. Este pequeño espacio es lo que se descubrió bajo la excavación. Obviamente ustedes ven con la nomenclatura de las calles antiguas: San Andrés, que ahora es Tacuba, y Santa Isabel, San Juan de Letrán, lo que ahora es Eje Central, ¿no? Estas son imágenes, la primera una fotografía y la segunda obviamente una litografía. No es que la litografía represente un momento posterior a la fotografía, sino que está representado un patio del cual no se conservan vestigios. Y en la primera sí hay una parte también hasta el fondo que debe haber coincidido, porque lo que se ve de fábrica de sedas y tintorería es la iglesia. Obviamente, cuando se exclaustró a las monjas en 1861, el convento es un convento del siglo XVII. La fecha que se tiene bien registrada es la de la advocación del templo, que fue en 1761. Podemos concluir que fue en la primera década de la segunda mitad del siglo XVII que se construyó.
Pero a partir de 1861, que fueron exclaustradas las monjas, se fraccionó el predio y se fueron perdiendo grandes secciones, ¿no? La demolición más grande fue justamente para la construcción de Bellas Artes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y hay registro de la demolición. Bueno, esta es la imagen de nube de puntos que se obtiene con el escáner láser. Es una fotogrametría digital que tiene un registro muy puntual. Se toman, en este caso se programó el equipo para que se tomaran mediciones cada 3 milímetros y se van armando por módulos y bueno, esta es la imagen que se obtiene, ¿no? A partir de esto, en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que tiene una unidad de diseño y análisis de la imagen, se generaron todos los levantamientos arquitectónicos con muchas ventajas, porque no solamente es un registro muy puntual, sino que mide todo el hundimiento diferencial y muchas cuestiones que nos sirven para monitorear. Como este encuentro es de registro y diagnóstico, bueno, puse especial énfasis eso en el registro y en el diagnóstico, pero justamente son las herramientas que nos dan información para tomar mejores decisiones para conservación, ¿no? A partir de eso se dibujaron los planos. Esta es la planta de la excavación arqueológica. Otra cosa que es importante decir es que nosotros entramos ya con los vestigios descubiertos a ese nivel, como les enseñé la foto, ¿no? Está todo el registro de los elementos, es más fácil distinguirlo aquí. Hay una fuente de planta mixtilínea de una planta octagonal, los restos de columnas y la pintura está justamente, ahorita van a ver la ubicación, pero esta es la primera habitación. Esta es una cisterna que se colocó en los 50, que fracturó el conjunto, y este es otro pequeño resto de una segunda habitación. Esta habitación estaba intercomunicada, estos derrames son originales, no es una fractura del muro, y esta es una segunda habitación, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue darle una nomenclatura al espacio. Como el primero era un mismo espacio, se le denominó con el mismo número, solo en 2 secciones A y B. Y bueno, el segundo, la sección esta intermedia de la pérdida derivada de la instalación de la cisterna, bueno, está muy visible en esta imagen, ¿no? Obviamente, la nomenclatura a lo mejor parece muy obvia, pero nos hemos encontrado con proyectos que dan una nomenclatura que nadie entiende. Entonces, lo más lógico era hacer una nomenclatura que diferenciara entre fachadas, derrames y muros, y con la orientación que tuviera cada uno de los elementos, ¿no? Estos son los muros que tienen fragmentos. En total son 20 metros cuadrados. No es una cantidad excesiva de pintura, pero afortunadamente nos permite identificar el patrón decorativo, el diseño formal y bueno, tener conocimiento de la pintura en general. Ahorita lo van a ir viendo. Como tarea de registro, lo primero que se hizo con eso fue hacer un registro fotográfico puntual. Aquí también está Julio Martínez, él nos hizo favor de hacer el registro fotográfico y está asociado a los levantamientos arquitectónicos. Entonces este es un ejemplo y lo puse a propósito porque podemos ver 2 cosas aprovechando las imágenes. En fachadas evidentemente no hay un diseño decorativo, es una capa monócroma de color rojo que tiene un sentido de servicio como de mantenimiento, ¿no? Entonces se asocia a la fachada norte en el local 1 y en el local 2. Y también porque la primera foto es como se encontró todavía con la matriz de tierra, que hubo que hacer la excavación de matriz directa, que hasta ese nivel nos lo dejaron. Sí ribetearon. El caso fue afortunado porque quienes estaban haciendo la obra de la construcción de la cisterna es una empresa que estaba haciendo otras obras en el Palacio de Bellas Artes y tenía restauradores. Entonces cuando nosotros llegamos ya, restauradores de esta empresa contratista habían hecho trabajos de conservación emergente, básicamente ribeteos perimetrales de fragmentos, ¿no? Otra cosa que es importante que vean aquí es el nivel de piso. Este es el nivel de fachada y ustedes ven que hay una diferencia de nivel de piso. Además, este piso no es el piso que corresponde al original. Está elevado, pero se decidió que no se iba a retirar porque nunca se contempló la opción de dejar los vestigios expuestos. Se sabía que tenían que reenterrarse, no podían dejarse abiertos porque es una zona de tránsito muy pesado, bueno, el tránsito de personas, no de coches, ¿no? Pero no era una opción viable, tampoco una ventana arqueológica porque el mantenimiento es complicado. Solamente se consideró desde un inicio y nosotros estuvimos completamente de acuerdo que era más riesgoso para la conservación de la pintura. Bueno, entonces solo les puse 2 ejemplos del registro gráfico. Este es un muro, el muro poniente del primer local. Así se encontró y bueno, abajo tienen el levantamiento gráfico de cómo estaba, pero las fotografías de Julio, que se hicieron tomas a color y tomas en blanco y negro.
Y el proceso de dibujo que se hizo en la unidad de análisis de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, particularmente Vanessa Villeda, pero bueno, coordinada por Juan Carlos y por Ángel Mora, que bueno, Juan Carlos ya no está, no recuerdo su apellido, pero Ángel sigue siendo el titular de la unidad, y con layers en AutoCAD, pues, bueno, la primera imagen es la fotografía montada en el levantamiento real. Es muy útil porque si ustedes se fijan, la raya verde marca el hundimiento diferencial. Entonces, aunque volvamos a reenterrar, si en algún momento se liberara, tienes esa referencia que puedes rectificar en cualquier momento posterior, ¿no? Y si no, de todas maneras está documentada la condición material en la parte estructural. Sobre eso hay unas ciertas líneas de desplante. En la segunda imagen, sobre la foto montada en el levantamiento, se dibujó el resto de capa pictórica. La tercera imagen es solamente el dibujo de eso y ya después el dibujo negro para que nosotros tuviéramos como el registro de capa pictórica. Y eso nos permitió, la imagen de arriba es ese registro que quedó de lo que de verdad era capa pictórica, y nos permitió hacer una comparación. Obviamente, como es pintura del 17, no quiere decir que no tenga elementos simbólicos o iconográficos, pero es una pintura mera, o sea, principalmente decorativa, ¿no? Entonces es un diseño que se reproduce. Pudimos comprobar que se reprodujo con una plantilla, porque de zonas donde existían ciertos vestigios comparamos y se pudo rearmar. Entonces, por ejemplo, este caso del muro poniente del primer local, lo negro es la capa pictórica conservada, lo que está en verde es lo que pudimos proponer como restitución del diseño porque cuadraba perfecto con la plantilla trasladada de otra zona, y lo que está en morado es la reconstrucción hipotética, que es muy fácil, porque si se fijan es la guía de flores trilobuladas, que simplemente se espejea en AutoCAD, y completamos las formas que eran evidentes, ¿no? Como una trompeta del ángel turiferario, el escudo, la línea recta, pero entonces eso nos permitió conocer con mayor certeza el patrón decorativo o el diseño formal. Bueno, lo mismo en otro muro, es el muro norte. Obviamente cada muro que tiene vestigios tiene esta documentación. Sé que vamos a trazar, entonces lo podemos pasar rápido. Esta vale la pena para que lo vean, porque igual, ¿no? Lo mismo, con la restitución del diseño y con lo que podíamos completar teniendo el espejeo o las formas que estaban inconclusas. Podemos ver el diseño formal, que está compuesto por ángeles turifuerarios, medallones, escudos, elementos simbólicos, canastas, ¿no? Y bueno, todo este estudio, ¿para qué nos sirvió? Para conocer las características formales. Entonces aquí les puse varias imágenes de la pintura. Evidentemente es una pintura que se reenterró, no hubo un trabajo de integración o aprendiendo de Mónica de presentación estética, solo de conservación, ¿no? Pero finalmente nos permite visualizar muy bien los elementos que están y los tenemos dibujados, ¿no? En la primera imagen ustedes alcanzan a ver el resto en la parte izquierda. No me siento muy hábil con esto porque aquí está. En la parte izquierda hay un resto de ala y de trompeta del ángel turiferario. Del lado derecho hay un medallón que tiene un personaje con una mitra. Abajo hay otro personaje que incluso pueden alcanzar a ver la tonsura del fraile. En este hay un escudo con unas cruces. Esta es la más bonita, pero este es el nivel de conservación con el que salió. Ahorita vamos a hablar de conservación. Y este es un derrame. Entonces en el derrame se repite el mismo patrón decorativo, ¿no? Se supone que la altura, porque los muros están fragmentados, algunos arriba del nivel de la pintura, otros más abajo, pero por las mediciones que hicimos a partir del nivel original recuperado, la altura de este guardapolvo debe haber sido de 1,20 metros. Otra cosa que, bueno, ahorita que lleguemos a características materiales, se los digo para no desordenar. Bueno, entre las cosas que se hicieron, no se hicieron análisis instrumentales complejos, lo único que se hizo fue espectrofotometría de contacto. Las estratigrafías solamente se observaron con microscopio, bueno, sí hay unas tomas de microscopio electrónico de barrido y análisis microquímicos, ¿no? Entonces es una identificación muy básica, pero que nos permite conocer lo suficiente y documentar lo suficiente. Otra cosa que es importante es la primera imagen que ustedes tienen es un fragmento de mural caído que salió fuera de contexto, no se podía recolectar en ningún sitio, y como ese había muchísimos. Entonces la medida que tienen ahí, no sé si la alcancen a ver, pero son 5 milímetros, son fragmentitos que se utilizaban como objetos de estudio. Tenemos varios todavía, o sea que si quisiéramos hacer análisis, no sé, una cromatografía de capa fina para identificar más específicamente, podríamos hacerlo. Pero ahorita lo que tenemos es, bueno, una capa pictórica de técnica seca que está claramente diferenciada de un enlucido fino y de un aplanado grueso. El mineral que se encontró fue hierro, o sea, es bastante lógico porque el tono corresponde a una hematita.
y restos de pigmento negro, que también era un pigmento férrico. Eso seguramente corresponde al traslado del dibujo con la plantilla, y bueno, la arena de grano medio en el lucido grueso. Esta es la foto, la de abajo, la de Neb, y bueno, en las dos pueden ver que la calidad es buena, o sea, el aplanado fino es bastante homogéneo, incluso el aplanado grueso, y eso deriva en condiciones de conservación adecuadas. El otro análisis que hicimos fue la espectrofotometría de contacto que hizo Manlio. No es una obra que te permita un análisis colorimétrico complejo porque se utiliza un solo tono, ¿no? Que es la hematita, y sobre el tono del carbonato de calcio de la cal, el blanco. Ni siquiera tienes perfiladas las figuras con negro. Se identificaron estos matices de degradación, fueron 200 puntos de medición, y bueno, están ubicados más o menos las gradaciones que se ubicaban de color. Y en el plano colorimétrico podemos ver que todos quedan en el rojo, ¿no? Y que convergen, si se proyecta esto que es el trabajo que hizo Manlio, en el blanco, que es la base blanca, o sea, todos están sobre base blanca. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Sobre las características materiales, que en este caso vale la pena complementar con el análisis de fábricas no se oye bien, ¿verdad? No. Con el análisis de fábricas que hicieron los arquitectos. Son muros muy gruesos, los muros estructurales son muros de 1,14, son muros de mampostería mixta, tienen piedra y ladrillo, están asentados con morteros de tierra, después el aplanado grueso que ya vimos, un enlucido fino, y la capa pictórica, que es un temple proteico, muy probablemente de huevo, con un trazo de dibujo preparatorio. Bueno, a partir de todo esto pudimos establecer un diagnóstico. Otra cosa fue que no pudimos ir haciendo las cosas ordenadamente en una secuencia de pasos como lógicamente hubiéramos establecido, porque había que conservarlo y reenterrarlo muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, sí podemos decir que identificamos tres grandes categorías de efectos: las referentes a la pérdida de material, que son faltantes de mayores dimensiones principalmente, asociados a las pérdidas provocadas por la demolición parcial, no solamente las pérdidas derivadas de la demolición directamente, sino todo el trabajo estructural que se generó a partir de este impacto, y se generan nuevas lagunas, separaciones y deformaciones, desprendimientos parciales, pérdidas de plano, grietas y fracturas, y bueno, los materiales ajenos en superficie, que en realidad lo único que había era la deposición de tierra producto del reenterramiento, ¿no? Otra cosa muy afortunada es que no se intervino, o sea, se destruyó, pero no tenía ninguna intervención previa. Entonces, bueno, es muy fácil identificar como dos grandes factores, ¿no? Los antropogénicos, que tienen que ver con la demolición para la construcción del Palacio de Bellas Artes, que es la destrucción intencional, y bueno, después la superposición de estructuras, que generó hundimientos diferenciales y pesos extraordinarios. Y obviamente a partir de este trabajo mecánico, efectos de deterioro muy particulares en la pintura, ¿no? Los que tienen que ver con separaciones de informaciones y con pérdidas. Y en agentes naturales, realmente el que más cuenta, porque como todos sabemos el centro histórico tiene un nivel freático muy alto, que además ha estado variando porque la construcción del metro implicó extracción de agua, ha habido muchas condiciones que han generado variaciones de humedad, ¿no? Realmente la humedad fue el agente más importante en los naturales, a partir de mecanismos de hidrólisis directa, deterioro de los materiales, y también activando mecanismos secundarios, principalmente los ciclos salinos, ¿no? El estado de conservación, a pesar de todo esto, era bueno. La verdad es que era asombroso ver cómo se había conservado una pintura que no había recibido ningún tratamiento, que había sido demolida intencionalmente, bueno, no la pintura, pero la parte superior de los muros. El estado de conservación general es como la pintura que ustedes ven arriba, que lo único que tiene es una limpieza, o sea, el retiro de la tierra, la excavación de matriz directa, ¿no? Solamente había un caso grave, que es el de abajo en la izquierda, que es un muro que perdió el plano, que está desplazado, pero tiene que ver con su posición. Es el muro poniente del conjunto que conservamos, que es el colindante a la fachada oriente del Palacio de Bellas Artes. Entonces, evidentemente, eso implica un trabajo mecánico muy fuerte, ¿no? Y el otro es un ejemplo como de abrasión de la capa pictórica, pero en realidad daños estructurales graves es asombroso, pero no hubo que fijar capa pictórica, o sea, no había pulverulencia, sí había disgregación de morteros, pero no pulverulencia. Entonces, es como paradójico porque el buen estado de conservación tiene que ver sí con la calidad de la técnica de manufactura, pero también con el relleno, con el reenterramiento. Se rellenó con un sistema, las atajías, hay dos opiniones de arquitectos especializados, el doctor José López Quintero, que es conservador de Bellas Artes,
y el arquitecto Salvador Ávila, que estuvo por parte de la empresa estructuralista que es Colinas y Daguán. Los dos coinciden, ahora platicando con Mariana, que también es arquitecta. Las ataguías son un sistema estructural para contener el terreno, pero también para contener la humedad. Las ataguías son estos elementos metálicos que ven aquí. Entonces se hizo un sistema de ataguías metálicas que contuvieron el relleno y lo mantuvieron con cierta presión. Eso ayudó a que los muros no se movieran tanto. Entonces, bueno, eso, junto con la calidad de la técnica de manufactura, favoreció la conservación de los vestigios que quedaban, pero también es cierto que esta demolición de muros y las estructuras superpuestas con el relleno, bueno, sobre el relleno, también generaron un patrón de deterioro, ¿no? La estabilización material fue muy sencilla, se usaron solamente materiales inorgánicos de origen natural, básicamente morteros diluidos de cal se utilizó oxical, que es una cal, para los que no la conocen, una cal con una pureza, de alta pureza. Y bueno, lo único que se hizo fue limpiar, no se requirió de ningún agente limpiador, o sea, lo único que se tuvo que hacer en algunos casos fue una limpieza húmeda muy ligera, se consolidó y se resanaron los faltantes internos y todos los fragmentos se dejaron insertos en una figura geométrica que los protegiera, o sea, no bordes irregulares que pudieran constituir puntos frágiles, ¿no? Bueno, son fotos del proceso, la de abajo es una de las fachadas en proceso, y después, bueno, la estrategia de conservación a largo plazo, ¿no? Que revisamos mucha bibliografía, le preguntamos, bueno, también aquí agradezco a Yareli que también me dio varias asesorías en esa ocasión, Rogelio, todos los reenterramientos que se habían hecho en la coordinación, pero sobre todo se contó muchísimo con el apoyo de Colinas de Buen, que dio el nivel de compresión del relleno y estuvo monitoreando. Obviamente se rellenó con el mismo material que se rellenó toda la excavación arqueológica, que fue grava de tepetate, se construyeron los muretes de protección, solamente cimentados en una zapata exenta y se rellenó, bueno, se protegió con geotextil y se fue rellenando, ¿no? Entonces estos son como los pasos del reenterramiento hasta llegar a este punto. Y la imagen final, que es esta, que de la excavación arqueológica que ustedes vieron en planta, no tengo la final, pero porque además fue absurdo, se hizo la conservación rapidísimo y se empezó el relleno en 2010. Y pregúntenme cuándo acabó el reenterramiento, que fue en 2012, ¿no? O sea, siempre hubo cosas de instalaciones que hacer, no se inauguró con el bicentenario, ¿no? Pero bueno, al final se había planteado el uso de estacionamiento, que se pudieran dejar ahí vehículos, el cálculo estructural dijo que no, o sea que de por sí la carga viva de los transeúntes era un impacto importante, entonces se decidió que solamente se dejaba un lugar con jardineras, también para evitar que hubiera puestos de ambulantes o algún peso permanente. Y este es el aspecto final. Otra cosa que es importante, esto concluyó en 2012 y confirmando con el doctor López Quintero, que es el conservador de Bellas Artes y el responsable de esto ahorita, sí se ha hecho un monitoreo cada 6 meses de dos cosas que son fundamentales, ¿no? Se hacen pozos de sondeo para el nivel de humedad y el nivel de compresión del suelo. Entonces, bueno, pues, gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta ponencia tan interesante, por ilustrarnos con un proceso tan completo, ¿no? Desde las primeras etapas de documentación, del macro al micro, ¿no? Hasta incluyendo análisis, etcétera, hasta ya ver la intervención misma y el reenterramiento.